¿Qué harías si te despertaras en un país extranjero, sin tus documentos, sin dinero? ¿Y sin ninguna idea de cómo llegaste allí? No, no es un sueño, ni una pesadilla. Esto me pasó a mí. Y lo peor de todo, es que fui traicionada por las últimas personas en quienes confiaba. ¿Quieres saber cómo llegué a esta situación? Pues sigue viendo, porque esta historia tiene más giros de lo que imaginas. Todo comenzó cuando decidí dar un giro radical a mi vida. No estaba insatisfecha con mi trabajo en mi ciudad natal, pero sentía que algo faltaba, que estaba atrapada en una rutina sin salida. Siempre había soñado con vivir en otro país, experimentar una cultura diferente y desafiarme de formas nuevas. Así que, después de meses de pensarlo, decidí que iba a mudarme a Europa. Mi familia no estaba completamente de acuerdo. Mis padres siempre habían sido muy protectores, sobre todo mi madre, que veía cualquier aventura internacional como un peligro inminente. Aún así, al final me apoyaron. Mi padre, aunque preocupado, siempre me decía que era joven y que no debía dejar pasar esa oportunidad, pero mi madre me advertía una y otra vez sobre las complicaciones que podrían surgir. Como siempre, las palabras de mi madre parecían ser más una advertencia que un consejo. Había estado investigando varios lugares y programas de trabajo en el extranjero, pero ninguno me convencía. Sin embargo, un día, mientras navegaba por Internet, encontré una oferta de trabajo que parecía perfecta. Era en Berlín, Alemania, en una empresa de tecnología bastante conocida. Me ofrecían un puesto como asistente de marketing digital, con un salario competitivo, y lo mejor de todo, me ayudarían con el proceso de la visa. Había encontrado mi oportunidad. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la empresa era legítima, y sus empleados tenían buenas referencias en línea. Hablé con varios de ellos y todo parecía encajar. Incluso me ofrecieron un alojamiento temporal al principio, lo que me dio aún más seguridad. Con el visto bueno de mis padres, empecé a hacer los trámites para mudarme. Aunque mi madre seguía con sus dudas, estaba decidida a irme. Ya no podía seguir sintiendo que vivía una vida limitada por el miedo a lo desconocido. El proceso de mudanza no fue sencillo. Conseguir los papeles, los visados y todos los permisos necesarios fue un dolor de cabeza, pero lo logré. Después de meses de preparación, finalmente llegó el día. Mi vuelo estaba reservado, mis maletas listas, y la idea de empezar de nuevo me llenaba de emoción. Me despedí de mis amigos y de mi familia, prometiéndoles que les enviaría noticias de vez en cuando. Mi madre, con una mezcla de lágrimas y orgullo, me dio un abrazo fuerte y me dijo que todo iba a estar bien, pero yo veía la preocupación en sus ojos. El viaje fue largo y agotador, pero al llegar a Berlín, no podía dejar de sonreír. Todo parecía tan vibrante, tan lleno de vida. Al salir del aeropuerto, vi a un hombre sosteniendo un cartel con mi nombre. Era Stefan, el responsable de mi contratación en la empresa. Era alto, de cabello oscuro y una sonrisa confiada. Me saludó de manera muy cordial y me dijo que me llevaría al apartamento donde viviría en mis primeras semanas. El lugar no era lujoso, pero estaba bien ubicado, cerca del centro de la ciudad. Tenía todo lo que necesitaba para comenzar, una cama, un pequeño escritorio, y la promesa de que la empresa me ayudaría con los trámites para establecerme legalmente en Berlín. Todo parecía ser perfecto. Mi primer día en la oficina fue raro, por decirlo menos. La empresa no era muy grande, pero tenía un ambiente moderno y dinámico. Las personas eran amables, aunque no me sentí completamente integrada. Había algo en el aire que no lograba identificar. Las caras eran amables, pero un tanto distantes. Y Stefan, que me había recibido tan cálidamente, parecía estar demasiado ocupado para hablar conmigo durante el día. Apenas tenía tiempo para explicarme lo que necesitaba hacer, y mis tareas, aunque relacionadas con el marketing digital, eran más administrativas que estratégicas. Al principio, traté de no preocuparme. Después de todo, era mi primer trabajo fuera de mi país, y todo era nuevo. A lo largo de las primeras semanas, sentí que me estaban tomando en cuenta, pero el trato de Stefan empezó a parecerme extraño. Parecía que me pedía cosas que no tenían sentido, o me daba tareas sin mucha explicación. A veces me mandaba correos electrónicos a altas horas de la noche, diciéndome que revisara unos documentos urgentemente, aunque no había nada de urgente en ellos.
Pero la gota que colmó el vaso fue cuando, después de 3 semanas, me di cuenta de que mi visa aún no había sido procesada. Me habían dicho que todo estaba en orden, que no debía preocuparme por eso, pero cuando fui a preguntar sobre el estado de los trámites, Stefan evitó el tema. Está todo bajo control, me dijo, pero no me dio ninguna prueba de ello. Algo dentro de mí empezó a sospechar que algo no iba bien. Para ese entonces, ya había hecho varios amigos en la ciudad. Conocí a Carolina, una chica española que había llegado a Berlín hacía unos meses, y a Paula, una alemana que había vivido toda su vida allí. Ambas me ayudaron a integrarme y me dieron consejos sobre cómo manejarme en un lugar tan distinto. Un día, mientras tomábamos un café, les mencioné lo que estaba pasando con mi visa. Ambas me miraron con una mezcla de preocupación y sorpresa. Eso no suena bien, Marta, dijo Carolina, con una expresión que no podía descifrar. Las empresas en Alemania no suelen tardar tanto con esos trámites. Deberías investigar más. Yo te recomiendo que vayas directamente a la oficina de inmigración, Marta, añadió Paula. No te dejes llevar por lo que te diga Stefan. Si no tienes tus papeles en regla, eso podría complicarlo todo. Aunque sabía que mi intuición tenía razón, no quería creerlo. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que era solo mi ansiedad jugando conmigo. Pero las palabras de mis amigas no dejaban de rondar en mi cabeza. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, fui a la oficina de inmigración para averiguar sobre mi visa. Me dijeron que no había nada en los registros. No solo eso, sino que mi permiso de trabajo nunca se había tramitado. Sentí que el suelo se me venía abajo. En ese momento, me di cuenta de que había sido completamente ignorada y manipulada. Estaba atrapada. Sin visa, sin trabajo, y con mis ahorros cada vez más bajos. Me sentí completamente vulnerable. Lo peor es que no tenía idea de lo que me estaba pasando. Algo no estaba bien, pero no podía entender el alcance de la mentira. Esto no era solo un error burocrático, había algo más detrás de todo eso. Y no era hasta ese momento que empecé a darme cuenta de lo mal que estaban las cosas. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, y mis pensamientos se entrecruzaban. ¿Qué había pasado con la empresa? ¿Por qué Stefan no había cumplido con lo que me prometió? ¿Realmente iba a tener que enfrentarme a todo esto sola? Estaba lejos de casa, sin una red de apoyo, y ya empezaba a ver que mi sueño de vivir en Berlín podía convertirse en una pesadilla. Eso fue solo el comienzo. Después de ese encuentro con la oficina de inmigración, todo cambió. Estaba completamente aterrada. La idea de estar en un país extranjero sin visa y sin trabajo legítimo era un completo desastre. Sentía como si mi mundo se estuviera desmoronando ante mis ojos. El suelo bajo mis pies ya no era seguro, y la ansiedad me devoraba por dentro. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Sabía que algo no estaba bien, pero no me imaginaba lo profundo que era el problema. Tenía que hacer algo. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo no me di cuenta antes de las señales? Mi mente se llenaba de preguntas, pero las respuestas se me escapaban. Lo primero que hice fue intentar contactar con Stefan. Sabía que no iba a ser fácil, pero debía ponerlo al tanto de lo que había descubierto. ¿Cómo podía él haberme mentido de una manera tan descarada? Tomé mi teléfono y llamé a la oficina. La voz de Stefan al otro lado de la línea fue tan fría y distante como siempre. Hola, Marta, ¿qué tal? Me preguntó, como si nada estuviera mal. Stefan, ¿cómo es posible que mi visa no haya sido tramitada? Fui a la oficina de inmigración y no aparece en sus registros. Esto es un desastre. Me quedé en silencio, esperando alguna respuesta que me diera una explicación. Pero en lugar de eso, Stefan comenzó a hablar rápido, como si estuviera inventando excusas sobre la marcha. No te preocupes, Marta, todo está bajo control. Hubo un pequeño retraso administrativo, pero ya lo estamos solucionando. No tienes que preocuparte por nada. Deberías confiar más en el proceso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no encajaba. ¿Retraso administrativo? No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí completamente ignorada.
Estefan me estaba tratando como si fuera una niña, diciéndome que no me preocupara cuando la realidad era que mi situación estaba cada vez más fuera de control. Estefan, ¿me estás tomando el pelo? Ya no puedo confiar en lo que me estás diciendo. Necesito una solución real, no más excusas. Le dije, sintiendo como la frustración me invadía. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, respondió con una calma que me irritó aún más. Marta, no te pongas tan nerviosa. Lo resolveremos en unos días. Simplemente, no es el momento de hacer un escándalo. Su tono era autoritario, como si me estuviera dando una lección. Y fue en ese momento que supe que algo estaba muy, pero muy mal. Colgué el teléfono, y una sensación de impotencia me invadió. Ya no podía confiar en Estefan, ni en la empresa. Pero el verdadero problema era que no sabía a quién más recurrir. Estaba sola. No conocía a nadie más aquí en Berlín, y mis amigos en la ciudad estaban ocupados con sus propios problemas. Me sentía completamente aislada. Al día siguiente, fui al trabajo con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Estefan no estaba en la oficina cuando llegué, lo que me dio una pequeña oportunidad para investigar un poco más. Decidí buscar información sobre la empresa por mi cuenta. Tenía que descubrir qué estaba pasando realmente. Si algo de esto no era legítimo, tenía que saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Pasé horas mirando sitios web, buscando reseñas, testimonios de otros empleados, cualquier pista que pudiera darme algo de claridad. Finalmente, encontré algo que me hizo el corazón latir más rápido. Un foro de expatriados en Berlín discutía sobre una empresa con el mismo nombre. Y lo que leí me dejó helada. Al parecer, esta empresa había estado involucrada en varios escándalos similares. Varios trabajadores habían reportado problemas con sus visas, y algunos incluso mencionaban que no les pagaban o que los despidieron de la noche a la mañana sin previo aviso. No era una simple equivocación administrativa. Estaba claro que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Me sentí completamente estafada, pero no quería aceptar lo que leía. Estaba aterrada, pero sabía que tenía que enfrentar la verdad. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Tenía que hacer algo, y rápido. Sabía que si no tomaba el control, esta situación se convertiría en algo mucho peor. Al día siguiente, decidí confrontar a Estefan. No iba a dejar que me siguiera ignorando. Tenía derecho a saber qué estaba pasando, y si él no podía darme respuestas satisfactorias, iba a hacer todo lo posible para sacar la verdad a la luz. Cuando finalmente llegué a la oficina, la tensión estaba en el aire. Estefan estaba allí, pero no solo él. Había otra persona en la oficina, un hombre que no reconocí. Era de mediana edad, con el cabello corto y un traje impecable. Algo sobre su presencia me hizo sentir aún más incómoda. Marta, quiero que conozcas a mi colega, Marcus, dijo Estefan, con una sonrisa falsa que me puso aún más nerviosa. Marcus está aquí para ayudarte con cualquier problema que puedas tener. Estaba completamente confundida. ¿Ayudarme? ¿Qué significaba eso? Marcus extendió su mano y me la dio con una firmeza que parecía más una orden que un gesto amistoso. Hola, Marta. He estado al tanto de tu situación. Necesitamos que confíes en nosotros y sigas el proceso. Todo se resolverá muy pronto, te lo prometo, dijo Marcus, pero su tono sonaba más como una amenaza velada que una promesa tranquilizadora. Me sentí atrapada, pero no iba a quedarme callada. Necesitaba respuestas. Después de todo lo que había pasado, no iba a dejar que me manipularan más. No sé qué está pasando aquí, pero ya basta. Mi visa, mi trabajo, todo esto es un desastre. ¿Por qué nadie me ha dado respuestas claras? ¿Por qué se supone que debo seguir confiando en ustedes? Mi voz estaba temblando, pero traté de mantenerla firme. Ambos se miraron. Estefan parecía incómodo, mientras que Marcus me observaba con una calma inquietante. Fue entonces cuando Marcus habló. Marta, tienes que entender que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no te conviene hacer mucho ruido. Si sigues presionando demasiado, las consecuencias no serán favorables para ti. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esas palabras me dejaron helada.
¿Me estaba amenazando? ¿Realmente pensaban que iba a quedarme tranquila después de todo esto? La rabia comenzó a burbujear dentro de mí, pero también sentí miedo. Si seguía adelante, podría empeorar todo. Pero no podía dejar que me siguieran manipulando de esta manera. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Estaba lejos de casa, sin familia, pero no iba a dejar que mi sueño de vivir en Berlín se convirtiera en una pesadilla sin luchar. Este era solo el principio, y las cosas, honestamente, solo se iban a poner peores. Después de esa charla con Marcus, mi estómago no dejaba de revolverse. No podía quitarme la sensación de que me estaban manipulando, pero la amenaza velada me hacía pensar que si tomaba el camino equivocado, las cosas podrían salir aún peor. Estaba atrapada. No tenía visa, no tenía trabajo, y ahora ni siquiera confiaba en los pocos contactos que había hecho aquí en Berlín. Estaba completamente sola, y a medida que los días pasaban, el miedo crecía dentro de mí. Esa tarde, después de salir de la oficina, me senté en un café cerca de mi departamento y traté de calmarme. Estaba completamente sola en el país. Mis padres no sabían nada de lo que estaba pasando, y mis amigos en casa estaban a kilómetros de distancia, ajenos a mi angustia. No podía cargarles este peso a ellos. Tenía que arreglar esto yo sola, pero no tenía idea por dónde empezar. Decidí regresar al foro de expatriados donde había encontrado información sobre la empresa. Quizás había alguien más con una historia similar, tal vez algún consejo o pista que me pudiera ayudar. Estaba dispuesta a arriesgarme. Al fin y al cabo, no tenía nada que perder. Y fue ahí, en medio de los comentarios de otros expatriados, que vi algo que me hizo el corazón latir con fuerza. Había un comentario que destacaba entre los demás, de alguien llamado Eva Berlín. Ella había trabajado para la misma empresa y mencionaba algo muy importante. Hablaba de un esquema de fraude relacionado con las visas, pero lo peor de todo era que mencionaba a Stefan y Marcus como los involucrados. Decía que ambos estaban ligados a un grupo de personas que explotaban a trabajadores inmigrantes, prometiéndoles empleo y visa a cambio de una suma de dinero, pero nunca cumplían. Muchos de los comentarios eran negativos, pero los de Eva Berlín eran tan claros que no podía ignorarlos. Inmediatamente, traté de contactar con ella. Sabía que tenía que actuar rápido. La respuesta de Eva no tardó mucho en llegar, y cuando la leí, casi no podía creerlo. Me dijo que había sido una de las pocas afortunadas que había podido salir de esa situación, pero que sabía de otros casos mucho peores. Según ella, los documentos falsificados eran una práctica común dentro de la empresa y, aunque no todos los empleados sabían de esto, muchos se veían atrapados sin saber qué hacer. No puedes confiar en ellos. No te van a ayudar, me escribió en su mensaje. Yo te diría que te alejes, pero si decides enfrentarlos, ten mucho cuidado. Hay gente peligrosa metida en todo esto. Leer esas palabras me hizo sentir una mezcla de alivio y terror. Alivio porque ahora tenía algo de información, pero terror porque las cosas que Eva decía eran mucho más oscuras de lo que jamás imaginé. Esta no era solo una empresa corrupta. Esto era algo mucho más grande, y si me metía más en este lío, podía perder mucho más que solo mi trabajo. Con el corazón acelerado, me quedé pensando en mi siguiente movimiento. ¿Debería enfrentar a Stefan y Marcus? ¿O debía simplemente abandonar todo y huir del país antes de que fuera demasiado tarde? La incertidumbre me consumía, pero algo en mi interior me decía que si no hacía algo ahora, lo perdería todo. Al día siguiente, decidí hablar con Stefan. Tenía que confrontarlo cara a cara, ya no podía seguir escondiéndome detrás de correos electrónicos y llamadas. Cuando llegué a la oficina, él no parecía tan relajado como antes. De hecho, tenía una expresión tensa, y Marcus tampoco estaba a la vista. Decidí aprovechar la oportunidad. Stefan, necesito hablar contigo. Dije, intentando mantener la calma. Me sentía tan frustrada y asustada que mis palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Marta, ¿qué pasa ahora? Respondió, levantando la vista de su computadora. Su tono era claramente irritado, pero yo no iba a dejar que me intimidara. No sé qué está pasando, pero he estado investigando y... No solo estás manipulándome, también estás involucrado en algo mucho más grande, ¿verdad?
Lo miré fijamente, con una determinación que ni yo sabía que tenía. Estaba harta de las mentiras. El silencio se alargó por lo que parecieron minutos. Vi cómo sus ojos se entrecerraban, y su expresión se volvió aún más fría. No sé de qué hablas, Marta. Estás paranoica. Quizás deberías tomarte un día libre, descansar un poco. Sus palabras fueron un intento claro de desviar la conversación, pero no iba a caer en eso. Mi pecho se apretaba de nervios, pero me armé de valor. No me voy a quedar callada. He hablado con alguien que trabajó aquí antes, y me ha contado todo. Sé lo que están haciendo, y sé que no soy la única. No voy a ser cómplice de esto, Stefan. Exijo respuestas. La tensión en el aire era palpable. Stefan estaba mirando el escritorio, y por un momento, parecía como si estuviera calculando sus opciones. Me miró nuevamente, esta vez sin la máscara de tranquilidad que siempre mostraba. Marta, esto no es lo que piensas. Las cosas no son tan sencillas. Si sigues presionando, te vas a meter en problemas que ni tú ni yo queremos, dijo con voz grave, pero esta vez algo en su tono me dio escalofríos. Mis manos empezaron a sudar. El miedo de la amenaza de Marcus, el miedo de que todo lo que había logrado hasta ahora pudiera desmoronarse, me paralizó por un momento. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Una solución fácil que nunca iba a llegar? No sé qué más decirte, Marta. Haz lo que quieras, dijo finalmente, levantándose de su silla. Esa respuesta, esa actitud, solo hizo que mi corazón se hundiera aún más. Antes de que pudiera contestar, él ya estaba saliendo de la oficina, dejándome ahí, sola con mis pensamientos. A medida que las horas pasaban, la verdad se volvía más clara. Stefan y Marcus estaban jugando un juego peligroso. Y yo, al estar involucrada, ya no tenía forma de escapar. Al día siguiente, todo comenzó a desmoronarse aún más rápido de lo que pensaba. Estaba en la oficina, intentando concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado con Stefan. Su actitud había sido tan fría, tan distante, que sabía que algo estaba mal. Y ahora, al mirar alrededor, me daba cuenta de lo cerca que estaba de caer en la trampa que me habían tendido. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Eva Berlín. Ella me había dicho que si decidía enfrentarlos, tenía que estar preparada para lo peor. Y aunque al principio pensé que estaba exagerando, en ese momento, con cada palabra de su mensaje, empecé a entender lo que quería decir. La red de mentiras que me rodeaba era mucho más amplia de lo que imaginaba. Eva me escribió, no estás sola, Marta, pero tienes que ser inteligente. Ellos no solo están manejando cosas sucias con las visas, también están involucrados en el tráfico de documentos. Si te metes más en esto, estarás jugando con fuego. Piensa bien antes de hacer cualquier movimiento. Esas palabras se me clavaron como agujas. No solo era un fraude de trabajo, no solo se trataba de una empresa que me había mentido. No. Ellos estaban haciendo algo mucho más oscuro, y ahora yo estaba atrapada en el centro de eso, sin salida. A cada segundo, las posibilidades de escapar se hacían más pequeñas. Desesperada, traté de hablar con mi amiga Sara, una de las pocas personas que conocía en la ciudad. Sabía que no podía compartir todos los detalles, pero necesitaba a alguien con quien desahogarme. La llamé esa misma tarde y le conté todo, o al menos, lo que podía contar. No le mencioné a Stefan ni a Marcus directamente, pero le expliqué que había quedado atrapada en algo que no entendía completamente. Marta, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Preguntó, claramente preocupada. ¿Es posible que todo eso sea un malentendido? No lo sé, Sara. No estoy segura de nada. Pero siento que si sigo ignorando lo que está pasando, voy a terminar peor. No puedo quedarme quieta. Necesito hacer algo. Sara estaba callada por un momento, y cuando habló, su voz sonaba más suave, como si estuviera buscando la forma correcta de decirme lo que pensaba. Escucha, tal vez deberías tomarte un tiempo para pensar en todo esto. No te arriesgues a meterte más profundo, Marta. No quiero verte perderlo todo por algo que no puedes controlar. Sus palabras resonaron en mi mente, pero el problema era que ya no podía dar un paso atrás. Estaba demasiado involucrada,
Y mientras más pensaba en todo lo que había descubierto, más me convencía de que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. A esa altura, ya me sentía completamente atrapada. La empresa, mis supuestos jefes, mis compañeros. Todo estaba mal, pero yo también sabía que si me alejaba ahora, no podría salvarme. ¿Qué haría si me enfrentaba a ellos? ¿Y si era demasiado tarde para escapar? Lo peor llegó al día siguiente. Recibí un correo electrónico de Marcus. En ese correo, apenas había espacio para palabras amables. Solo una orden directa: nos veremos a las 3 de la tarde en la oficina. No faltes. Algo en el tono me dio escalofríos. Sabía que esto ya no era una conversación amigable. Estaba a punto de enfrentarme a algo mucho más grande de lo que había imaginado. A esa hora, fui directamente a la oficina. Al llegar, me encontré con Stefan, quien no me dijo una sola palabra. Marcus estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente su computadora, pero el ambiente estaba tenso. Lo peor de todo era que parecía que ambos estaban esperando algo de mí. ¿Qué pasa, Marta? Preguntó Marcus con una sonrisa fría, pero sus ojos no eran nada amigables. En ese momento, supe que algo muy malo estaba por suceder. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón estaba latiendo con fuerza. Necesito saber qué está pasando. No puedo seguir ignorando las cosas. He hablado con alguien que me ha contado sobre las estafas, sobre lo que están haciendo con las visas, con los documentos. Todo lo que me dijeron tiene sentido, y ya no puedo quedarme callada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar hacia mí. Stefan observaba sin decir una palabra. Marta, no entiendes lo que estás diciendo, dijo Marcus con voz baja, pero firme. Estás tomando un camino peligroso, y eso no tiene vuelta atrás. ¿Sabes lo que eso significa? Mi mente estaba en caos, pero traté de mantenerme firme. Mi voz temblaba un poco, pero no me iba a echar atrás. Lo sé. Pero si no me dices la verdad ahora, no voy a quedarme aquí y ser cómplice de esto. No puedo ser parte de algo tan sucio. Marcus me miró fijamente, como si estuviera evaluando qué hacer conmigo. Finalmente, sonrió, pero no era una sonrisa amigable, sino una sonrisa fría, como si estuviera divirtiéndose con mi desesperación. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Marta. Pero si realmente quieres enfrentarnos, adelante. No te puedo garantizar que te guste lo que encontrarás, dijo, y antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y salió de la oficina. El mensaje estaba claro. Yo ya no era solo una empleada. Ahora era una amenaza. Y a medida que Marcus y Stefan se retiraban, comprendí que me habían empujado a un punto sin retorno. La siguiente jugada ya no dependía de mí. Y algo dentro de mí sabía que la pelea había comenzado. La tensión se había acumulado hasta un punto insoportable. Lo que comenzó como una simple sospecha sobre la empresa en la que trabajaba, pronto se convirtió en una verdadera pesadilla. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras y manipulaciones, sin saber cómo salir. Marcus y Stefan ya no eran solo jefes distantes, eran amenazas reales. El mensaje de que no podría dar marcha atrás se había dejado claro, y sabía que si no hacía algo pronto, todo lo que había construido en mi vida aquí podría desmoronarse de la noche a la mañana. El día que recibí el mensaje de Eva Berlín, todo cambió. Había estado esperando un contacto de ella, pero nunca pensé que fuera a ser tan directo, tan urgente. El mensaje estaba claro: tienes que actuar ahora, Marta. Ellos no solo están manipulando visas, están haciendo cosas mucho peores. El tiempo se está agotando. Si sigues esperando, puede que ya sea demasiado tarde para ti. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más estaba pasando? ¿Los documentos de trabajo, las visas falsas, eran solo la punta del iceberg? Con esa sensación en el pecho, decidí actuar. A esa hora, me encontraba sola en la oficina. Los pasillos estaban vacíos, los empleados ya se habían ido. Fue el momento perfecto. Tomé mi celular y llamé a la única persona en la que confiaba en este momento, Sara. Le expliqué que no podía seguir esperando, que necesitaba un plan de salida.
Aunque su voz estaba temblorosa, no dudó en darme su apoyo. Nos quedaba poco tiempo, y ella tenía una idea que podría funcionar. A través de la llamada, supe que el riesgo era altísimo. Si la empresa se enteraba de mis movimientos, no solo perdería el empleo, sino que mi vida en ese país se podría convertir en un caos total. Pero, al mismo tiempo, lo que me estaba jugando era mucho mayor que una simple pérdida de trabajo. Había algo mucho más oscuro en juego, y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Me armé de valor y decidí que iba a enfrentar a Marcus. No podía permitir que siguieran manipulándome. Si era cierto lo que decía Eva Berlín, estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. No solo tenía que luchar por mi integridad, sino también por mi seguridad y por lo que era justo. Esa tarde, Marcus me había citado nuevamente en la oficina. Ya no había vuelta atrás. Al llegar, todo estaba oscuro, excepto la luz de su oficina, que permanecía encendida. Stefan estaba allí, sentado con los brazos cruzados. Al verme entrar, su expresión no mostraba nada, pero sus ojos eran fríos. Marcus me indicó que me sentara frente a él. Creo que ya sabes lo que está pasando, Marta, dijo Marcus, sin rodeos. Su tono era seguro, calculador, como si estuviera disfrutando de lo que veía. Te has metido en aguas muy profundas, y no hay forma de salir. Lo sé, respondí, con voz firme, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Mi mente corría por 1000 caminos a la vez, pero había llegado al punto en que necesitaba enfrentar la verdad, sea cual fuera el precio. Marcus se reclinó en su silla, como si estuviera observando una especie de espectáculo, disfrutando de mi desesperación. Y en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. No podía seguir permitiendo que me manipularan. Si iba a enfrentar esto, debía ser ahora o nunca. Sé lo que están haciendo con las visas. Sé lo que están haciendo con los documentos. Y sé que no soy la única que está siendo afectada. ¿Qué esperan de mí, Marcus? ¿Qué quieren que haga para callarme? Stefan, al lado de Marcus, soltó una risa nerviosa. Marta, siempre fuiste muy curiosa, ¿eh? Pero te has metido en algo mucho más grande de lo que imaginas. Es un negocio enorme. Y si piensas que vas a salir de esto sin consecuencias, estás muy equivocada. Sentí como si el aire se volviera más espeso a mi alrededor. La sensación de claustrofobia me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Mi voz tembló, pero traté de mantener la compostura. ¿Qué quieres de mí? Les pregunté, con un suspiro que intentaba controlar mi miedo. Sabía que si no era lo suficientemente inteligente ahora, todo se derrumbaría. Marcus se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Durante un largo minuto, no dijo nada. El silencio era casi insoportable. Me quedé allí, esperando una respuesta. Mi respiración era pesada, y cada segundo parecía una eternidad. No podía pensar claramente, pero algo me decía que no debía confiar en ellos, que cualquier palabra que saliera de sus bocas era una mentira calculada. Finalmente, Marcus rompió el silencio. Lo que quiero, Marta, es que te mantengas callada. No intentes exponer lo que sabes. Tienes la opción de seguir siendo parte de este sistema y hacer lo que te decimos, o te vas, y ya no habrá un regreso. Mi cabeza daba vueltas. Todo lo que había luchado, todo lo que había aprendido, parecía desmoronarse frente a mí. El miedo de perderlo todo, de quedar atrapada en sus juegos sucios, me invadió completamente. Pero, de alguna forma, una chispa de coraje se encendió dentro de mí. No podía seguir así. No podía seguir viviendo con el miedo constante de lo que me harían si decidía rebelarme. De repente, mi celular vibró en mi bolsillo. Me desconcentró por un momento, pero no pude evitar revisar rápidamente la pantalla. Era un mensaje de Eva Berlín. Hazlo ahora. No hay tiempo que perder. No estás sola. Ellos están acostumbrados a controlar, pero ahora depende de ti. El mensaje fue como un golpe de realidad. Sabía lo que tenía que hacer. Con determinación, me levanté de la silla. Sentí como la adrenalina comenzaba a circular por mi cuerpo, mientras mi mente tomaba la decisión que ya había tomado en mi interior. Tenía que exponer todo, a ellos, a su sistema. Aunque me costara todo.
voy a hacer lo que sea necesario, Marcus. Pero no voy a quedarme aquí callada. Y si tengo que destruirlo todo, lo haré, le dije, mirando fijamente a sus ojos. Mis palabras no fueron un grito, pero sí estaban llenas de una firmeza que no sentía antes. Marcus no dijo nada. Pero su rostro cambió. La tensión en el aire aumentó, y por un segundo, todos estuvimos en un silencio incómodo. Sabía que las consecuencias de esa decisión me llevarían por un camino oscuro, pero en ese momento, ya no podía dar un paso atrás. Y mientras me giraba para salir de la oficina, con la mente en caos y el corazón palpitante, sentí que había iniciado algo que no podía detenerse. La confrontación estaba a punto de explotar. El caos que se desató después de aquella confrontación fue mucho más grande de lo que imaginaba. Al principio, parecía que todo iba a desmoronarse rápidamente. Marcus y Stefan no se lo tomaron bien. La noticia de mi enfrentamiento con ellos corrió como la pólvora por la oficina, y aunque traté de mantener la calma, el miedo nunca me abandonó. Me sentía como si estuviera caminando sobre vidrio roto, siempre con la sensación de que en cualquier momento podría romperse. Lo peor llegó cuando me di cuenta de que no estaba sola en esto. Eva Berlín, que parecía ser mi única aliada, dejó claro que tenía información valiosa sobre otros casos dentro de la empresa. No solo las visas fraudulentas, sino también otros contratos ilegales y sobornos que estaban siendo manejados por un grupo mucho más grande de lo que había imaginado. Y lo peor de todo, la empresa estaba muy bien protegida por contactos poderosos. ¿Cómo había llegado tan lejos todo esto sin que yo lo supiera? A pesar de que sabía que tomaría tiempo, el hecho de que no me había rendido me dio cierta satisfacción. Mi lucha no solo me liberaba a mí, sino que podía ayudar a otros a salir del ciclo de abuso que se mantenía bajo la superficie. Pero mi vida no volvió a ser la misma. Cuando finalmente decidí irme de la ciudad, no solo dejé atrás mi trabajo, sino que también perdí la estabilidad que tanto había buscado. La paranoia me acompañaba constantemente. No sabía quién confiaría en mí, ni si las repercusiones llegarían más lejos. Pero, al menos, me sentí libre. Y eso era algo que no cambiaba por nada.